Mi mujer gritó, he terminado de ser tu esposa. Pero cuando su amante huyó, cambió de opinión. La azotea estaba salpicada de guirnaldas de luces y risas. Los amigos brindaban. La música zumbaba a bajo volumen, ahogada por el ruido de la ciudad y las ocasionales ráfagas de viento, pero todo eso se desvaneció en el instante en que Clara levantó su copa y dijo, lo suficientemente alto como para que toda la azotea la oyera, he terminado de ser una esposa. Al principio, creí haber oído mal. Quizás era el vino el que hablaba, o una de sus famosas bromas llenas de sarcasmo. Pero cuando se giró hacia mí, con su expresión vacía, sus ojos vidriosos, el efecto fue como una bofetada. El silencio cayó a nuestro alrededor, rápido y cortante. Me quedé allí, atónito, sosteniendo un vaso de plástico con sangría tibia que de repente me pareció absurdo en la mano. ¿Qué demonios acabas de decir? Mi voz se quebró un poco. El tipo de fisura que significa que algo se está partiendo. Clara, mi esposa desde hacía 6 años, la mujer con la que había construido un hogar, compartido el café de la mañana, con la que había discutido sobre colores de pintura, tomó aire. No una inspiración temblorosa. No, fue mesurada, calculada. Lo tenía preparado. He dicho que he terminado, James. Estoy cansada de fingir. Tú. Te mereces a alguien que quiera esta vida. Yo no. A nuestro alrededor, nuestros amigos estaban paralizados, como atrezo en un escenario en mitad de un acto. Alguien volcó una copa. Nadie se movió. Me acerqué. ¿En una fiesta? Delante de todo el mundo. Mi voz bajó a un susurro destinado solo para ella. ¿No podías decir esto en casa, cuando no estuviéramos rodeados de la mitad de nuestros amigos y de todos tus compañeros de trabajo? Clara parpadeó, como si intentara no llorar, pero no por mí, por ella misma. Extendió la mano hacia mi brazo, pero yo retrocedí. ¿Crees que esto es una especie de salida noble?, pregunté, sintiendo como el calor subía por mi pecho. ¿Me estás humillando aquí, ahora, y qué esperas? Comprensión. Y fue en ese momento cuando Owen, el tipo de su oficina, aquel por el que ya había tenido un mal presentimiento, intentó escabullirse del círculo de espectadores conmocionados. Parecía pálido, como si alguien acabara de bajar la intensidad de su foco. Mi mejor amigo, Víctor, dio un paso adelante, bloqueándole el paso a Owen con un gesto de la cabeza. Tú no te vas a ninguna parte todavía, masculló. Owen se puso rojo, balbuceó algo sobre necesitar aire y luego bajó corriendo las escaleras de la azotea como un niño que acaba de tirar un jarrón y huye del sonido de los cristales rotos. La máscara de Clara se resquebrajó. No quería que pasara así. Solo estaba borracha. No pensé que saldría. ¿No pensaste?, la interrumpí. ¿Planeaste esto? Cada palabra, cada atuendo, cada mirada intercambiada en esa mesa de conferencias. Y ahora quieres compasión. Una brisa le alborotó el pelo. Las luces de la ciudad se extendían tras ella como una mentira demasiado grande para ser contenida. Mis dedos se crisparon alrededor del vaso que aún no había soltado. La multitud permaneció inmóvil, como si temieran que un movimiento hiciera la situación más real. Tú elegiste este momento, Clara, y lo elegiste a él. Asúmelo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Por fin. Pero no sabría decir si era por culpa, arrepentimiento o simplemente las consecuencias de haber perdido el control. Víctor puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Nos vamos, tío. Asentí lentamente, pasando junto a Clara, que ahora temblaba, con los brazos rodeándose a sí misma, y no miré atrás. Ese horizonte que tanto amaba ahora me parecía extraño, afilado, frío, y supe que esto era solo el principio. A la mañana siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Pintó el porche de un oro suave, esparció largas sombras sobre la hierba cubierta de rocío e hizo que la taza en mi mano se sintiera cálida al tacto. Me quedé sentado allí, sin beber el café, solo sosteniéndolo como una barrera contra el frío que no lograba quitarme de encima. Entonces oí chirriar la puerta mosquitera. Clara, descalza, con el pelo revuelto, el maquillaje corrido como si no hubiera dormido nada. Su vestido de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por una de mis viejas camisas de franela, demasiado grande para ella. Avanzó lentamente por el porche,
como si no quisiera sorprenderme, como si yo fuera un ciervo que esperaba atraer de nuevo a sus brazos. James, susurró, su voz apenas audible en el silencio matutino. No respondí, solo me llevé la taza a los labios, dejé que el vapor empañara mis gafas y permanecí en silencio. Se sentó en el escalón frente a mí. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que el temblor de su respiración me alcanzara. No me acuerdo de todo, dijo, con la voz quebrada. Las copas, no paraban de dármelas. Se volvió ruidoso y borroso, y no planeaba decirlo así. Finalmente la miré. Lo estaba intentando, pero yo había visto la mirada en sus ojos la noche anterior. No era la bravuconería de una borracha. Era lucidez, del tipo que la gente intenta enterrar una vez que se encienden las luces. No dije nada. Por favor, James, necesito que me creas. Su voz se ahogó. La he fastidiado, pero no quiero que este sea el final. Mi mano se apretó alrededor de la taza, la cerámica calentando mi palma. Es curioso, dije en voz baja. Cómo llega la lucidez después de la humillación. No antes. Los labios de Clara se entreabrieron, pero no habló. No sé qué duele más, continué. El hecho de que tuvieras un pie fuera desde Dios sabe cuándo. O que hiciera falta una azotea llena de gente para que lo dijeras en voz alta. Sus hombros se sacudieron por los sollozos, las lágrimas llenaron sus ojos y luego corrieron libremente. Levantó la mano para secárselas, pero otras siguieron. No recuerdo que Owen se fuera, dijo entre sollozos. Apenas recuerdo nada después de la primera media hora de esa fiesta. No sé en qué estaba pensando. Solo estaba enfadada, cansada. Sentía que estaba desapareciendo. ¿Desapareciendo?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. Le prendiste fuego a la casa y ahora lo llamas un truco de magia. Ella se estremeció. Suspiré, pasándome una mano por el pelo. Mis dedos se sentían más fríos que el aire. No confío en ti, dije finalmente. No ahora mismo. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Ella bajó la mirada. Pero no soy un monstruo, añadí después de un momento. Tienes frío. Entra a calentarte. Me levanté lentamente, caminé hasta la puerta principal y la mantuve abierta. Ella me siguió sin decir una palabra. Dentro, todo parecía igual, pero nada resultaba familiar. Nuestra cocina, con sus paños de girasoles y la lista de la compra todavía en la nevera, parecía un museo de días mejores. Incluso el sofá parecía un decorado, como si fuéramos actores actuando en la casa de otra persona. Clara se movía en silencio, de pie junto a la isla central. No se atrevía a sentarse. Yo no se lo ofrecí. Le serví una taza de café, la dejé suavemente sobre la encimera. La cogió con manos temblorosas. Gracias, susurró. Asentí. Sin palabras de consuelo, sin disculpas aceptadas. Todavía no. Estábamos en la misma casa, pero bien podríamos haber estado en planetas diferentes. Me retiré al sofá, cogí mi teléfono y me desplacé sin rumbo por la pantalla. Ella se quedó en la cocina, bebiendo a sorbos lentos, mirándome. Y en ese frágil silencio, me di cuenta de algo. La persona que mejor me conocía ahora me parecía una extraña tratando de encontrar el camino de vuelta a una versión de mi vida que ya había traicionado. Clara preparó huevos como si fuera un domingo por la mañana cualquiera. La observaba desde el salón, viéndola moverse descalza por la cocina, con las mangas remangadas. Los cascó con cuidado, 3 en un bol de cristal, los batió exactamente como lo hacía cuando todavía estábamos en sintonía. El olor a mantequilla llenó el aire, cálido y familiar. Pero no me reconfortó. Me desestabilizó. Ese ritual doméstico, esa normalidad fingida, como si batiendo lo suficiente, todo pudiera volver a su sitio. Miró por encima del hombro. ¿Todavía te gustan poco hechos?, preguntó como si estuviéramos en buenos términos. No respondí de inmediato. Miraba la bolsa de deporte a medio llenar que descansaba justo fuera de su vista en el pasillo. Había empezado a llenarla discretamente mientras ella se duchaba. Estaba casi llena. Jerseys, leggings, su cargador, el libro que mantenía a medio leer en su mesita de noche.
Nunca me gustaron los huevos poco hechos, dije finalmente. Se detuvo en seco. Sí, te gustaban. Crucé mi mirada con la suya. No, simplemente seguías haciéndolos así. Así que dejé de corregirte. El batidor se ralentizó. Su mano cayó ligeramente, pero se volvió hacia la cocina y reanudó su movimiento como si nada se hubiera resquebrajado bajo la superficie. Me levanté, caminé hasta el armario del pasillo, bajé la maleta pequeña, la que usaba para sus fines de semana en casa de su hermana. Había polvo en el asa. Parecía apropiado, de alguna manera. Estaba sirviendo los platos cuando la vio. Su voz se volvió más seca. ¿Qué estás haciendo? No levanté la voz. No lo necesitaba. No te quedas aquí esta noche, dije. Se quedó mirando la maleta. Así que eso es todo. ¿Lo has decidido? No, dije, doblando uno de sus jerseys. Tú lo decidiste. Yo solo estoy ejecutando tus palabras. Se acercó a mí, con los ojos muy abiertos. James, yo vivo aquí. Esta es mi casa también. No, dije tranquilamente mientras cerraba la cremallera de la bolsa. Esta es nuestra casa, y tú hiciste una declaración muy pública de que habías terminado de ser parte de nuestro. Así que ahora, te estoy dando el espacio para vivir según tus propias palabras. Se aferró a la encimera, los nudillos blancos. Eso no es justo. Estás siendo frío. Justo, repetí, riendo suavemente. Clara, estuve a tu lado en cada despido, cada problema de salud, cada espiral emocional que te negabas a nombrar. Me quedé. Estuve ahí. Y tú decidiste, en una fiesta, delante de gente que nos quiere, que habías terminado. Parecía aturdida, como si las palabras finalmente la estuvieran alcanzando. Pasé a su lado, dejé la maleta junto a la puerta principal. Si necesitas tiempo para pensar, añadí, hazlo en otro sitio. Y si tu amigo está tan comprometido como tú lo estabas anoche, seguro que tiene un sofá para ti. Sus labios temblaron. James, por favor, no hagas esto. No estoy haciendo nada, dije. He terminado de deshacer lo que tú ya has hecho. No se movió. No tocó los huevos. Y no me sentí culpable. No esta vez. En cambio, volví al salón, me senté y cogí mi teléfono de nuevo. Detrás de mí, oí el débil sonido de sus sollozos ahogados. Una mano cubriendo su boca, la otra apoyada en la encimera de la cocina como si intentara no derrumbarse. El silencio entre nosotros ya no estaba vacío. Estaba lleno de todas las cosas que no podíamos retirar. Y el olor de esos huevos ahora se quemaba, como todo lo demás. 3 días pasaron como humo, sin forma, lentos y extrañamente silenciosos. Trabajé desde casa, respondí correos electrónicos, doblé la ropa, di largos paseos sin rumbo. La casa parecía demasiado tranquila sin Clara y, sin embargo, de alguna manera, más ligera. Entonces llegó el correo electrónico. Asunto, propuesta, equipo de diseño del Frente Marítimo de Singapur. Puesto de incorporación inmediata. Al principio, pensé que era spam, una broma corporativa de un bot. Pero a medida que leía, mi corazón se ralentizó. Era real. Una firma de diseño de renombre mundial había visto mi trabajo en un reciente concepto de vivienda sostenible. Estaban formando un equipo directivo para una revitalización revolucionaria del Frente Marítimo en Singapur. Me querían como arquitecto senior, 6 meses en el extranjero, todos los gastos pagados, el tipo de oportunidad que define una carrera. No respondí de inmediato. Me quedé sentado, con los dedos congelados sobre el teclado. El cursor parpadeaba como una cuenta atrás. Eché un vistazo a la maleta que seguía junto a la puerta principal. No había vuelto a por ella. Respiré hondo, cerré la sesión de mi correo y en su lugar publiqué algo. Es curioso cómo la vida abre puertas justo cuando te alejas de la equivocada. No era mezquino. Era simplemente cierto. No mencioné su nombre, no mostré mi cara, pero en cuestión de minutos, los me gusta empezaron a llegar. También los comentarios. La mayoría de la gente no conocía la historia completa. Solo veían a un hombre recuperando su voz. Y entonces mi teléfono vibró.
Clare. Miré la pantalla, con el pulgar flotando sobre el botón de rechazar, pero respondí. James, dijo en voz baja. He visto tu publicación. ¿Te vas? Ahí estaba. La nota de miedo detrás de su compostura. El pánico silencioso que ella pensaba que no notaría. He recibido una oferta, respondí, manteniendo la voz firme. En el extranjero, 6 meses, un gran proyecto. El silencio se alargó. Eso es enorme, dijo. Quiero decir, siempre supe que tus diseños eran brillantes. Por fin lo ven ellos también. Su voz se quebró un poco, pero permanecí en silencio. Quería decir, continuó, he estado pensando en todo. En cómo manejé las cosas. Fui egoísta. Estaba tratando de sentir algo, cualquier cosa, y usé la forma equivocada de hacerlo. No te merecías eso. Una pausa. Te echo de menos, James. Las palabras eran pesadas, pero no tuvieron el efecto de antes. No calaron. Rozaron algo que una vez estuvo en carne viva y encontraron una piel que ya empezaba a cicatrizar. Aprecio que digas eso, dije simplemente. Eso es todo, susurró. ¿Simplemente te vas? Todavía no lo sé, respondí. Pero por una vez, estoy pensando en lo que yo quiero, no en lo que tengo que perdonar. No respondió. Solo una respiración pesada en el auricular, como si estuviera conteniendo algo más grande. Espero que el tipo valiera la pena, añadí. No con crueldad, solo con honestidad. Ya ni siquiera hablo con él, masculló. Salió corriendo en cuanto le plantaste cara. Era todo humo. Entonces quizás, dije, es hora de que te quedes un rato en el humo. Para ver qué queda cuando se disipe. Colgué antes de que pudiera responder. Luego apagué mi teléfono, me recliné en mi silla y dejé que la idea se asentara. Singapur. Un lugar que no guardaba recuerdos, una ciudad donde Clara nunca había caminado a mi lado. No estaba seguro de si aceptaría el trabajo. Pero por primera vez en semanas, la idea de irme lejos no se sentía como una huida. Se sentía como una llegada. Al océano no le importa tu corazón roto. Eso lo aprendí en mi segunda mañana en Singapur, corriendo por una franja de arena pálida mientras el cielo se teñía de un rosa somnoliento. Mis pies golpeaban el sendero a un ritmo constante. Cada paso me alejaba un poco más del hombre que era. Clara me había vuelto a enviar mensajes, 3 veces desde que embarqué. Solo para saber si aterrizaste bien. Pienso en ti. Ojalá las cosas fueran diferentes. No respondí. En su lugar, convertí su ausencia en movimiento. Kilómetro tras kilómetro bajo el sol naciente, con los pulmones ardiendo, el sudor mezclándose con una especie de alivio tranquilo que no había sentido en años. No desde que empezamos a distanciarnos, antes de que las reuniones tardías se convirtieran en excusas. Antes de que me convenciera de que su distancia era temporal. El apartamento que me dieron daba a una cala. Moderno, limpio, una especie de lienzo de vida en blanco. Lo mantuve sobrio. Sin fotos, solo mi cuaderno de bocetos, mi portátil y un único cuaderno de espiral donde empecé a escribir de nuevo. No sobre ella, no directamente, pero de alguna manera, ella estaba en cada línea. Cosas como, ¿y si perdonar es más sobre elegirse a uno mismo que sobre elegir a alguien más? Y, el dolor no desaparece. Simplemente redefine cómo avanzas. Nunca antes había llevado un diario. Ahora, no podía parar. Las páginas no pedían explicaciones. Solo absorbían el peso. El trabajo también ayudó. El equipo de diseño era brillante, rápido, impulsado por ideas más grandes que el ego. No había espacio para viejas heridas en las revisiones de planos a altas horas de la noche o en las visitas a la obra donde el viento amenazaba con arrancar los planos de tus manos. Sin embargo, las noches eran diferentes. Me sentaba en el balcón, viendo subir la marea, bebiendo té de jengibre, mientras el nombre de Clara aparecía en mi pantalla como un fantasma golpeando un cristal. Nunca abrí los mensajes. No lo necesitaba. Siempre era la misma melodía, pena, anhelo, y sí. Pero los fantasmas solo tienen poder si los dejas entrar.
Un jueves por la noche, una joven arquitecta llamada Ava me invitó a una fiesta del equipo. Nada del otro mundo, solo copas en una azotea, guirnaldas de luces tendidas entre las vigas, el tipo de atmósfera que a Clara le habría encantado. Dudé, luego dije que sí. Había música, risas suaves, el tintineo de las botellas. Alguien estaba asando marisco cerca de la barandilla. Y por primera vez en meses, me reí sin oír mi propia duda resonando después. Ava se inclinó en un momento, bebiendo su refresco, y dijo, «Pareces diferente aquí». Levanté una ceja. «¿Diferente? ¿Cómo?» «Como alguien que recuerda que tiene permiso para ser feliz». No respondí, pero sentí que algo cambiaba dentro de mí. No por ella, ni por las luces, ni siquiera por la música, sino porque sabía que tenía razón. Lo había olvidado. Más tarde, caminando solo a casa, me crucé con un músico callejero que tocaba el violín bajo una farola brillante. La melodía era simple, melancólica, pero terminaba con ese inesperado ascenso, como si la canción eligiera la esperanza sobre el dolor en el último segundo. Eso es lo que quería ahora. No venganza, no explicaciones, ni siquiera pasar página, solo la tranquila confianza para avanzar sin necesidad de mirar atrás. La carta llegó, doblada en 3. Sin sobre, solo mi nombre en el exterior, escrito con esa letra pequeña y cuidada que Clara siempre usaba cuando quería que la tomaran en serio. La habían deslizado por debajo de la puerta mientras yo estaba fuera en mi carrera matutina. Al principio, pensé que era una nota de un vecino o tal vez algo de la oficina del edificio, pero en cuanto reconocí la letra, sentí que se me cortaba la respiración. Esta vez no había enviado un mensaje de texto. Ni un correo electrónico, ni un mensaje de voz, solo tinta sobre papel. No la abrí de inmediato. La sostuve entre mis dedos como si pudiera arrugarse si no tenía cuidado. Me senté en el borde del sofá, mirando por la ventana la lejana curva de la bahía donde la marea comenzaba a retirarse. Finalmente, metí la carta en mi chaqueta y salí a caminar. Me encontré en un banco de piedra junto al agua, donde las aves marinas se zambullían bajo y los pescadores reparaban sus redes en silencio. El viento era más fresco de lo habitual. Me quedé sentado con la carta en mi regazo durante lo que pareció una hora antes de desdoblarla. Comenzaba de forma sencilla. James, no te estoy pidiendo que me aceptes de nuevo. Solo quiero ser honesta. Por fin. Escribió sobre la noche en la azotea, como había ensayado su frase una docena de veces antes de la fiesta. Como Owen le había dicho que montara una escena, que la liberaría, que era mejor arrancar la tirita de un tirón que dejar que la herida se infectara. Pero no fue valiente. Fue cobardía envuelta en vino y pánico. Y perdí algo que no aprecié por completo hasta que desapareció. No se disculpó. Por una vez, no había frases sobre estar confundida o sobre la falta de comunicación, solo reconocimientos. Quería sentirme poderosa. Esa es la verdad. En algún momento, dejé de sentirme como alguien que tenía voz. Así que usé lo único que me quedaba para hacerte daño. Eso es algo que no puedo deshacer. Sentí un nudo en la garganta. Habló del silencio que siguió a la mañana en el porche. De la forma en que la había mirado como si ya no la reconociera. Tenías razón al no confiar en mí. Tenías razón al hacer la maleta. Ni siquiera sé cuánto tiempo habría seguido mintiéndome a mí misma si no me hubieras hecho parar. Había manchas en la página, pequeñas marcas circulares de agua. Si eran lágrimas o solo manchas de café, no sabría decirlo. He empezado a ir a terapia, escribió. Le he contado a alguien toda la verdad, no solo las partes que me hacían parecer incomprendida. Y ahí es donde me di cuenta de que he alejado a la única persona que siempre estuvo ahí. La carta terminaba de forma sencilla, no espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. No por ti. No por nosotros. Solo mejor. ¿Clara? Dejé la carta sobre mi regazo, el viento jugueteando con sus esquinas. Las palabras no picaban. No provocaron ira, ni siquiera tristeza. Lo que removieron fue algo más suave. Incierto. Como estar de pie en un suelo que no estás seguro de que aguantará, pero sabiendo que podría. Doblé la carta y la metí en mi chaqueta. Y me quedé sentado allí un rato más,
escuchando el agua y preguntándome si sanar significaba dejar atrás el pasado, o simplemente aprender a vivir con él de manera diferente. Llegó como cualquier otro mensaje, enterrado entre actualizaciones de proyectos y confirmaciones de envío. Al principio no reconocí al remitente. Hola James. Sé que esto es raro, pero creo que mereces saber algo. Mi pulgar dudó. Una parte de mí quería borrarlo de inmediato. Había construido una paz frágil aquí. Carreras matutinas, entradas de diario garabateadas, días lentos y honestos. No estaba seguro de tener estómago para más ruinas, pero la curiosidad es una forma de gravedad en sí misma. El siguiente mensaje llegó segundos después. Trabajaba con Clara. Renuncié el mes pasado. Lo que te hizo no fue un error de una sola vez. Me senté lentamente, la carta que ella había escrito todavía metida en el bolsillo interior de mi abrigo. La tinta no tenía ni 2 días. Mi mente intentó descartarlo. Quizás esta persona estaba resentida, inventando cosas, pero siguió escribiendo. No quiero hacerte daño. Simplemente no me gusta cómo reescribe la historia. Todo el mundo en la oficina sabía que estaba viendo a Owen. No era casual. Y después de que él la ignorara, empezó a coquetear con alguien más. Tim, nuestro jefe de departamento. Vi los mensajes. Todos los vimos. Y entonces enviaron las capturas de pantalla. No quería abrirlas, pero lo hice. Al principio, solo emojis. Del tipo que podrías descartar como inofensivos. Sonrisas de medio lado, corazones, bromas internas. Pero luego vinieron las palabras. Si no estuviera casada. Supongo que simplemente me gustan los hombres poderosos. No actuemos como si la semana pasada no hubiera significado nada. Cada línea astillaba algo que no sabía que aún estaba intacto. La Clara que había escrito esa carta, la que decía que la terapia la había cambiado, que juraba que estaba tratando de ser mejor. Estaba en el mismo lugar cuando envió eso. Las líneas de tiempo se superponían. 2 versiones de ella y una de mí, lo suficientemente tonto como para creer que la voz más tranquila era la real. Leí el último mensaje del colega. Lo siento. No podía guardármelo más. Cuídate. Me quedé sentado mucho tiempo después de eso. Sin ira, solo un reconocimiento entumecido. Esta fue la segunda fractura. La primera había sido pública, desordenada, humillante, pero esta era privada, silenciosa, un robo cometido a puerta cerrada. Y extrañamente, eso la hacía peor. No solo me había traicionado. Había insultado mi crecimiento, mi distancia, mi dignidad. Porque la curación requiere honestidad, y lo que ella me había dado era teatro. Cerré las capturas de pantalla, borré la conversación y luego salí y tomé mi ruta habitual. El mar estaba tranquilo, de un azul grisáceo. Me quité los zapatos y dejé que la fría marea me bañara los tobillos. Pensé en ella, llorando en nuestro porche. Sus manos temblando alrededor de una taza, la camisa de franela, el silencio, la carta. Pero sobre todo, pensé en la verdad. Cómo había moldeado una nueva versión de sí misma para mí. Pulida, arrepentida, segura, mientras se aferraba a la antigua cuando pensaba que yo no estaba mirando. Y me golpeó. Clara y duramente. Clara no me echaba de menos a mí. Echaba de menos ser el centro de la lealtad de alguien, incluso si nunca la mereció. A la mañana siguiente, llamé a Víctor. No dijo hola, solo inspiró y dijo, me preguntaba cuándo llamarías. No perdí el tiempo. ¿Todavía conoces a ese abogado de divorcios, el que usaste para tu primo? Sí, dijo. Es brutal, pero justo. ¿Quieres su número? Hice una pausa, con los ojos fijos en el horizonte más allá de la barandilla del balcón. Quiero que termine esto limpiamente. Víctor no dijo, lo siento, o, ¿estás seguro? Me conocía lo suficiente como para oírlo en mi voz. Ese cambio silencioso que ocurre cuando el dolor se agota y algo más fuerte toma su lugar. Te envío sus datos. Ni siquiera tienes que volver todavía. Puede empezar los papeles mientras aún estás en el extranjero. Gracias, dije. Se aclaró la garganta. James, esperé.
Le diste más oportunidades de las que nadie le habría dado. Te quedaste quieto mientras ella jugaba con cerillas. Y ahora, la casa está en cenizas. Asentí lentamente aunque no pudiera verme. Sí, dije. Y no voy a reconstruirla para ella. El abogado, Greg Milton, respondió esa misma tarde. Profesional, eficiente. Preguntó por plazos, fechas, cualquier prueba que quisiera presentar. No envié capturas de pantalla. No lo necesitaba. No se trataba de venganza. Se trataba de cerrar una página que tuviera sentido. En su lugar, redacté un resumen. 3 párrafos claros sobre los acontecimientos, las acciones de Clara y mi decisión. Distante, factual. Greg respondió, entendido. Empezaré a redactar el acuerdo. La ley estatal exige un periodo de reflexión de 90 días, pero podemos presentar la solicitud ahora. Avísame si ella lo impugnará. No tenía ni idea de cómo reaccionaría Clara. Y sinceramente, no importaba. Esa noche, corrí más tiempo de lo habitual, mis pies martilleando el asfalto hasta que me ardían los pulmones. Pasé de mi ruta habitual, me encontré en el corazón de los muelles donde los cargueros parpadeaban perezosamente en la oscuridad. Y me detuve allí, bajo una grúa oxidada, con las manos en las rodillas, jadeando, pero no de dolor. De un extraño y agudo alivio por la acción. Durante tanto tiempo, había estado atrapado entre la ira y la duda. Ahora, el camino estaba finalmente claro. Ya no me estaba alejando. Estaba caminando hacia algo. La libertad, tal vez. O al menos la versión de mí mismo que había dejado atrás el día en que Clara me miró a los ojos y eligió a alguien más. Llamé a Greg al día siguiente y le di mi confirmación verbal. ¿Quiere que se le notifique formalmente?, preguntó. No, dije. Simplemente envíelo por correo. Sin dramas, sin escenas. Hizo una pausa. ¿Estás seguro? Sí, dije. Ella montará una escena de todos modos. Al menos que sea la única en ella. Colgué y miré por la ventana mientras la marea cambiaba de nuevo. Las gaviotas daban vueltas sobre el agua como si algo sagrado se agitara bajo la superficie. Y tal vez así era, porque por primera vez desde la azotea, no me sentía abandonado. Me sentía libre. Pasaron los meses, suficientes para que los hábitos se convirtieran en una segunda naturaleza. Empecé a dormir toda la noche de nuevo, a cocinar para uno sin sentir el silencio alrededor de la mesa. El mar, una vez una distracción, se había convertido en un compañero, constante, indiferente y extrañamente honesto. Seguí corriendo, dibujando, escribiendo, y dejé de buscar el nombre de Clara, la mayor parte del tiempo. Hasta que mi hermana Dana llamó desde casa. La vi, dijo sin preámbulos, en el refugio comunitario del centro. No respondí. Al parecer, es voluntaria 3 días a la semana, preparando comidas, recogiendo donaciones, ese tipo de cosas. Me mantuve en silencio, dejándola llenar el vacío. Parecía diferente, James, añadió Dana. No glamurosa, no actuando, solo cansada y amable. Esa palabra me revolvió el estómago. Amable. Clara siempre había parecido amable. Era parte de su magia. La facilidad con la que podía llevar la calidez como un perfume. Pero ahora, si Dana veía algo real en ella, no podía descartarlo tan rápidamente como quería. Cambié de tema y Dana me dejó hacerlo. Pero después de colgar, sus palabras se aferraron a los bordes de mis pensamientos como la sal en la piel después de un baño. Esa noche, no pude dormir. En su lugar, abrí mi portátil y busqué en el boletín comunitario de nuestro vecindario en Estados Unidos. El nombre de Clara apareció en el pie de una foto. Voluntarios en el refugio Haven House organizando una colecta de ropa de invierno. Allí estaba, con el pelo recogido, sin maquillaje, con un gorro y una sudadera holgada, sonriendo junto a una mesa llena de abrigos y bufandas. No parecía una puesta en escena. Tampoco parecía una penitencia. Parecía tranquilo, real. Pero yo había aprendido por las malas. Las verdades de Clara solían ser complejas. Lo que mostraba al mundo rara vez coincidía con lo que susurraba cuando nadie escuchaba. Cerré el navegador y me recliné en mi silla.
El zumbido de la ciudad exterior me arrullaba en mis pensamientos. ¿Y si había cambiado? ¿Y si la terapia no era solo una nota al pie en sus disculpas, sino algo que había continuado? ¿Y si la mujer que lloraba en mi porche esa mañana y la que coqueteaba a mis espaldas eran dos verdades viviendo dentro de una sola persona, y ahora estaba tratando de silenciar a la más ruidosa? Eran preguntas peligrosas, de las que me había negado a hacer antes. Pero ahora, con el divorcio aún pendiente y mi corazón menos en carne viva, resurgieron. No por anhelo, no porque la quisiera de vuelta, sino porque no podía decir si la historia había terminado realmente. Y esa incertidumbre resonaba más fuerte que su silencio. No había planeado volver. Pero cuando mi prima Nora envió la invitación, tienes que venir, James. La abuela cumple 80, viene toda la familia, no tuve el corazón para decir que no. Así que tomé un vuelo a casa, aterrizando en Estados Unidos con mi bolsa en una mano y los papeles del divorcio en la otra. Greg había finalizado los documentos la semana pasada. Solo faltaba la firma de Clara. Una última línea. La reunión tuvo lugar en un viñedo local, pintoresco, lleno de encanto rústico y sillas plegables. No había visto a la mayoría de mi familia extendida en años. Hubo abrazos, palmadas en la espalda, miradas de sorpresa. Todos dijeron lo mismo. Te ves bien, tío. Diferente. Y me sentía diferente. Menos como alguien que regresa a su vida. Más como alguien que observa sus ruinas desde fuera. A mitad de la velada, la vi. ¿Clare? Estaba de pie junto a la mesa de postres, ayudando a la abuela a coger un trozo de tarta. Parecía tranquila, no rota, no nerviosa, solo preparada, como si se hubiera estado preparando para esto. Y cuando me vio, toda su cara se iluminó como si los focos acabaran de encontrarla. Dios mío, dijo, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. James. Me abrazó con fuerza. Justo allí, en medio del viñedo, delante de las tías, los primos y los amigos de la infancia que no conocían ni la mitad de la historia. Se aferró a mí como si fuéramos la pareja milagrosa que había superado una tormenta. No le devolví el abrazo. Me quedé quieto, con los brazos a los costados, mientras ella se envolvía a mi alrededor y susurraba, «Estoy tan contenta de que estés aquí». Cuando finalmente se retiró, mantuvo sus manos en mi pecho. Sus ojos brillaban, y por un segundo, se podría pensar que ella era la heroína de esta historia de amor. Pero yo había venido preparado. Sin decir una palabra, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el sobre. Ella bajó la vista, confundida. «¿Qué es esto?», preguntó. Lo sostuve entre nosotros, firmemente. La conclusión, dije. El silencio cayó como un trueno. Algunas personas cercanas se giraron. Los ojos de Clara recorrieron el creciente círculo de atención, y luego volvieron a mí. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Cuando vio el título, Disolución de matrimonio, el color desapareció de su rostro. «Estás haciendo esto aquí», siseó, con la voz baja. «Fuiste tú quien montó la escena del abrazo», dije tranquilamente. Solo pensé que el resto de la historia también merecía ser escuchada. A nuestro alrededor, comenzaron los murmullos. Miradas curiosas. Alguien bajó el volumen de la música. Mi tío dio un cauteloso paso adelante. Clara forzó una sonrisa, tratando de salvar las apariencias. «James, vamos. No tenemos que hacer esto delante de todo el mundo». La interrumpí. «Me engañaste», dije, mi voz baja pero clara. Por si alguien aquí se perdió esa parte. Tuvo una aventura. Anunció el fin de nuestro matrimonio en una fiesta en una azotea delante de mis amigos. Y cuando eso fracasó, pasó a alguien más, a varios alguien más. Jadeos de sorpresa, un silencio incómodo. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «James, para». «He parado», espeté. Dejé de suplicar honestidad. Dejé de creer que tus lágrimas valían más que tus mentiras. Dejó caer el sobre. Sus manos se cerraron en puños. «Me estás humillando». «No», dije, acercándome. «Tú hiciste esto sola. Yo solo he estado limpiando el desastre en privado mientras tú montas un espectáculo en público».
Miró a su alrededor, vio las caras, algunas conmocionadas, otras enfadadas, algunas asintiendo suavemente como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Su máscara vaciló, y luego se rompió. Siempre quisiste ser la víctima, escupió. Cometí un error. No fue uno, interrumpí. Fueron una docena, y ninguno de ellos fue un error. Fueron elecciones. Su voz se elevó, desesperada ahora. Eres frío. Crees que eres mejor que yo ahora, solo porque te escapaste a un nuevo y brillante trabajo. Levanté una mano. No hagas eso, dije. No conviertas esto en otra escena que tú diriges. Por primera vez, Clara no tuvo nada más que decir. Se quedó allí, temblando, el maquillaje agrietándose bajo la presión, los ojos moviéndose como si un foco la hubiera encontrado en una habitación oscura. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió con paso furioso hacia el aparcamiento, sus tacones crujiendo en la grava, los ojos de la mitad de nuestra familia siguiendo su retirada. Exhalé largamente, y luego, como si nada, me dirigí a la mesa de bebidas, me serví un refresco de jengibre y me senté bajo un árbol donde nadie pudiera hacerme preguntas. De alguna manera, el aire parecía más limpio ahora, como si la verdad hubiera disipado el humo. Los aeropuertos son lugares extraños para encontrar la paz. Pero sentado en la puerta 27, con un café en una mano y mi pasaporte en la otra, sentí algo que se le acercaba. No alegría, no alivio, solo una especie de quietud que había echado de menos durante demasiado tiempo. El panel de anuncios parpadeaba. Singapur 10:45. Última llamada para embarcar. Eché un vistazo a mi teléfono. Docenas de mensajes sin leer. Algunos de la familia. La mayoría de gente con la que no había hablado en meses. Conocidos, amigos de amigos, nombres que apenas reconocía de antiguas barbacoas y fiestas navideñas. No puedo creer que Clara te hiciera eso. No tenía ni idea. Lo manejaste con clase. Siempre se hizo la inocente. Te merecías algo mejor. Y los comentarios llegaron en oleadas después de la reunión. Al parecer, alguien había publicado un fragmento del enfrentamiento, lo justo para mostrar el intento de abrazo cálido de Clara, seguido del momento en que le entregué el sobre. Por la mañana, su máscara se había agrietado públicamente, y todos los que una vez habían aplaudido su actuación habían apagado los focos. No respondía nada de eso. No me sentía vengado, solo terminado. El mundo de Clara se estaba desmoronando ahora. Algunos familiares le dijeron que no apareciera por un tiempo. Su trabajo voluntario todavía se mencionaba en los boletines, pero su nombre ahora estaba rodeado de susurros en lugar de elogios. Pero no se trataba de venganza. Se trataba de distancia. Real, final, merecida. Bebí mi café lentamente mientras la cola de embarque comenzaba a formarse. La gente se dirigía a sus nuevos destinos. Algunos con prisa, otros rezagados, algunos que parecían huir de algo. Yo no estaba huyendo. Ya no. Saqué mi diario y garabateé una última página. Pasar página no es un momento. Es una elección que haces una y otra vez, hasta que se mantiene. Hasta que su nombre ya no resuena cuando hace eco en tu cabeza. El interfono llamó mi nombre. Última llamada para embarcar. Me levanté, metí el diario en mi bolso y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. En el avión, en algún lugar por encima de las nubes, miré por la ventanilla y pensé en todas las versiones de mí mismo que había dejado atrás en los últimos meses. El hombre que suplicaba claridad. El que dudaba de su propio valor. El que miraba huevos quemados preguntándose si el amor podía recalentarse. Todos se habían ido ahora. Clara me había enseñado algo, aunque fuera de la manera más dura posible. Algunas personas no cambian porque quieran ser mejores. Cambian porque ya no les quedan mentiras que funcionen. Y otros, como yo, no solo avanzamos. Evolucionamos. Mientras las luces de la ciudad desaparecían bajo las alas, solté la última parte de ella que aún se aferraba a mis costillas. No con amargura, solo con la tranquila certeza de que a veces, sobrevivir al amor de alguien es la historia más hermosa que uno puede llegar a contar.